En una tranquila tarde, Fernanda, una exitosa abogada, conducía por las calles vacías, regresando a casa después de otro largo día de trabajo. Dentro de su coche, su mente estaba lejos, distante de la realidad del tráfico y los autos a su alrededor. Estaba inmersa en un torbellino de contratos, reuniones y decisiones legales, como si su trabajo fuera lo único que pudiera llenar el vacío de su vida. A sus 35 años, Fernanda parecía tener todo lo que alguien podría desear. Éxito. Respeto. Estabilidad. Pero detrás de esa fachada, había un dolor silencioso, que trataba de ignorar, tratando de perderse en el trabajo. Un dolor que la acompañaba desde el día en que el gran amor de su vida, Paulo, le fue arrebatado de forma brutal. Paulo, él se fue de manera inesperada. Un accidente de tráfico, una tragedia que aún parecía reciente, como si el tiempo no hubiera pasado. El dolor aún cortaba su pecho con la misma intensidad, como si él se hubiera ido ayer. Y cuando descubrió que estaba embarazada, una chispa de esperanza surgió, tal vez el futuro traería algo bueno. Pero, poco después del parto, llegó la terrible noticia. Su hijo no había sobrevivido. La vida de Fernanda se desplomó en ese momento. Y la única manera de lidiar con el dolor fue seguir adelante. Trabajar. Trabajar. Y trabajar. La vida parecía reducirse a eso, a la búsqueda de un propósito que no involucrara recordar lo que había perdido. Pero esa tarde, algo la sacó del sopor que había creado a su alrededor. Algo que, por un momento, hizo que su corazón latiera más rápido. Algo inesperado. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, Fernanda miró por la ventana. Y entonces, lo vio. Un joven. Un chico con una mirada profunda, perdida, y en sus manos, un ramo de flores marchitas. Algo en esas flores, algo en esa mirada, fue como un rayo que cortó el silencio de su mente. Él estaba allí, parado, tratando de vender las flores. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue lo que él llevaba puesto, un reloj. No un reloj cualquiera. Un reloj que parecía haber pertenecido a alguien muy importante. Algo en su muñeca, algo dentro de ella lo reconoció. El semáforo cambió, y, con un ligero apretón en el pecho, Fernanda aceleró. Pero no pudo dejar atrás lo que acababa de ver. El rostro del joven, la tristeza en sus ojos, el misterioso reloj, todo se quedó con ella, como una sombra. Y aunque llegó a casa, mientras revisaba documentos y trataba de concentrarse en el trabajo, no podía quitarse de encima la sensación de que, de alguna manera, el destino los había cruzado. ¿Qué tenía ese joven que ver con ella? ¿Qué significaba el reloj? Fernanda no lo sabía. Pero sentía que debía descubrirlo. Esa noche, Fernanda no pudo concentrarse en nada. Los papeles, los contratos, los números, todo parecía distante, irrelevante. Su mente, tomada por la imagen del joven y el misterio del reloj, no dejaba de girar. Cada minuto parecía arrastrado, cada página vuelta un intento fallido de desviar su pensamiento, que insistía en invadir su mente. Algo dentro de ella le decía que esa imagen no era solo una coincidencia. No era solo un vendedor de flores. Sabía que algo no estaba bien, algo más profundo. ¿Y si ese joven tuviera alguna conexión con Paulo? ¿Y el reloj, ese reloj? La ansiedad la invadía mientras, casi sin darse cuenta, sus manos comenzaban a temblar, y el pensamiento se volvía más urgente. No podía ignorarlo. No podía dejar que el destino simplemente la llevara hasta ese momento, sin hacer nada. Fernanda necesitaba saber más. Tenía que encontrarlo. Al día siguiente, temprano por la mañana, se preparó para regresar al lugar donde había visto al joven. Al semáforo. Era allí, en ese cruce, donde podría estar la respuesta. Así que condujo hasta allí, con la esperanza de que el destino se revelara una vez más.
Pero cuando llegó, para su frustración, el joven no estaba allí. El semáforo estaba vacío. No había rastro de él en ningún lado. El desespero comenzó a crecer. Miró a su alrededor, observando cada esquina, cada movimiento, esperando encontrar alguna pista. Pero nada. Solo la rutina de las personas pasando apresuradas, ajenas a todo lo que pasaba dentro de ella. No se rindió. Habló con los vendedores, con las personas que estaban allí todos los días, tratando de encontrar algún hilo de esperanza, alguna pista. Pero nadie parecía saber de quién hablaba. Ninguna respuesta. Y entonces, una idea. La delegación de policía. Si nadie sabía nada, tal vez los oficiales sabían algo. Fernanda no dudó. Sabía cómo actuar en lugares así. La frialdad de esos ambientes burocráticos no la intimidaba. Al contrario, sabía cómo imponerse. Cómo ser escuchada. Buenas tardes, quisiera hablar con un oficial sobre un vendedor de flores, dijo con la calma y autoridad que solo alguien como Fernanda podría tener. La recepcionista, sin mirarla, simplemente indicó a un policía recién llegado. Parecía agotado, cansado de la rutina interminable. Fernanda, sin perder tiempo, se acercó. Sus ojos fijos en él, decidida. Vi a un joven vendiendo flores en el semáforo de la avenida central con la calle de Las Palmas. ¿Ya no está ahí? ¿Tiene alguna información sobre él?, preguntó Fernanda, su voz cargada de una urgencia que no podía esconder. El policía frunció el ceño, pensativo. Sabía de quién hablaba. Había recibido algunas quejas sobre el joven, conductores que se molestaban por su presencia. Pero, al final, no parecía tan relevante. Lo había alejado del lugar, le dio una advertencia y nada más. Sí, estaba allí. Tuvimos algunas quejas. Lo alejé, le di una advertencia y se fue. No registré nada. ¿A dónde lo llevó? ¿Fue registrado en algún lugar?, preguntó Fernanda, con la voz ahora más tensa. El policía negó, con una expresión que sugería que todo eso le parecía trivial. Lo que Fernanda no sabía era que, con cada paso que daba en busca de respuestas, las piezas de ese rompecabezas se iban encajando cada vez más lejos de su comprensión. Cada pista que seguía parecía alejarse más de la verdad. Pero su determinación era inquebrantable. No se detendría hasta entender qué había detrás de ese encuentro casual, hasta desentrañar el misterio del joven y, especialmente, del reloj. Fernanda no se dejó abatir. Sabía que, a pesar de la frustración de no encontrar al joven, la búsqueda estaba lejos de terminar. Al contrario, algo dentro de ella la impulsaba aún más, como si hubiera un hilo invisible conectándola con aquella figura misteriosa, con el reloj, y tal vez, con Paulo mismo, de alguna forma. Ese pequeño fracaso no la haría rendirse. Se negaba a aceptar la idea de que, después de tantos años de dolor, de pérdidas, de contratos y tribunales, su vida pudiera ser solo el reflejo de una rutina sin sentido. No. No después de haber sentido esa conexión con el joven. El reloj. Paulo. Todo parecía entrelazado de una manera inexplicable. Fue al día siguiente, al llegar a la oficina, cuando tuvo el primer indicio de que el destino realmente podría estar jugando con ella. Algo simple, pero significativo. El jarrón de flores. Esas flores marchitas que el joven vendedor tenía en las manos. Estaban allí, sobre el escritorio de su secretaria, Sofía. Sofía, con una sonrisa genuina, contó que las flores habían sido compradas por un joven simpático, que ahora hacía pequeñas ventas en un barrio cercano. Las mismas flores marchitas, pero ahora vibrantes, como renovadas. Fernanda, en su interior, lo sabía, esa era la pista que había estado esperando. En la calle de las Mangueras con la avenida de las Acacias. Esa era la clave. No solo las flores, sino el hecho de que alguien muy cercano, parecía estar ofreciéndole una oportunidad para redirigir su búsqueda. El destino no la había dejado de lado, después de todo. Agradeció, pero casi no pudo esconder su emoción. Sofía, sin darse cuenta, le había dado más que una simple dirección. Le había dado a Fernanda una segunda oportunidad de encontrar al joven,
de encontrar algo que no sabía exactamente qué era, pero que, por primera vez, tenía sentido. El pasado y el presente se entrelazaban de una forma inquietante. Fernanda no podía esperar más para salir de la oficina. Su mente estaba acelerada, imaginando lo que encontraría en la calle de las Mangueras. Era un nuevo punto de partida, una nueva pista. La posibilidad de que sus vidas, todas sus pérdidas, pudieran finalmente tomar un rumbo. Condujo por la ciudad, cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión, la expectativa. Sabía que la respuesta que buscaba estaba cerca. No importaba lo que pasara, estaba decidida a llegar allí. Necesitaba ver a ese joven nuevamente, necesitaba entender el significado de ese reloj y, tal vez, comenzar a comprender lo que realmente había sucedido con Paulo, con ella, y con la vida que había perdido. Y entonces, al doblar la esquina, lo vio. Ahí estaba él, el joven con el ramo de flores. Exactamente como lo había imaginado, exactamente como Sofía lo había descrito. La imagen parecía sacada de un sueño, pero ahora, allí, en medio de la cotidianidad, parecía cargada de significado. Fernanda bajó del coche rápidamente, sin pensar. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que, finalmente, había encontrado lo que tanto buscaba. «Por favor, espera», gritó, y cuando él miró hacia atrás, vio la misma expresión de sorpresa y miedo en sus ojos. La misma expresión que, de alguna forma, ella reconocía. El joven, inmediatamente, se alejó, pero Fernanda no podía dejarlo escapar. No ahora. Lo alcanzó rápidamente, sin dudar. Le agarró el brazo. Era ahora o nunca. Tranquilo, dijo, su voz temblorosa, pero firme. Solo necesito saber dónde conseguiste ese reloj. Él perteneció a alguien muy importante para mí. Guión bajo 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 gui. El joven dudó por un momento, sus ojos fijos en los de Fernanda, y era posible ver una mezcla de confusión y cautela. Sabía que no podía mentir. Lo que ese reloj representaba para ella, no lo sabía, pero algo en la mirada de Fernanda, algo en su voz, lo hizo sentirse incómodo. Soltó una leve risa nerviosa, como si intentara liberarse de la presión de la situación. Pero sabía que no podría escapar. La mujer frente a él parecía estar allí por una razón mucho mayor de la que él podría comprender. Joven, yo no sé exactamente lo que quiere decir, señora. El reloj fue encontrado. Solo estaba vendiendo estas cosas para un amigo, ya sabe, no es mío. Fernanda, que hasta entonces había intentado mantenerse tranquila, ahora sentía la presión aumentar. El joven estaba allí, frente a ella, y estaba diciendo que el reloj no era suyo. Solo lo estaba vendiendo. Pero, ¿quién era ese amigo? ¿Y por qué el reloj parecía estar siempre regresando a ella, como una sombra de su pasado? Miró al joven, sus ojos entrecerrados, tratando de ver algo más, algo escondido en esa expresión indescifrable. El silencio fue pesado, como si esperara una clave, una palabra, cualquier cosa que uniera todos los puntos dispersos. Fernanda entonces dio un paso adelante, casi sin pensar. Se acercó al joven con una expresión decidida, un poco más suave, pero cargada de urgencia. Él vacilaba, pero ella sabía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz más suave ahora, pero aún firme. «No soy solo una cliente. Yo soy la persona que necesita entender qué pasó con ese reloj. Necesito saber dónde ha estado, quién lo compró, de dónde vino». El joven miró alrededor, como si buscara a algo o a alguien. Luego, con un suspiro largo, finalmente habló, su voz baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto que ni siquiera quería saber. «Joven, ¿estás buscando a él?». Fernanda no respondió de inmediato. La pregunta del joven resonó en su mente, como un eco distante, pero inquietante. ¿Él? ¿Quién sería él? ¿Paulo? El nombre flotó en la mente de Fernanda, pero necesitaba más que una suposición.
El joven pareció darse cuenta de lo que pasaba por su cabeza. Sus ojos se desviaron, y dio un paso atrás, como si ya hubiera dicho más de lo que debía. No lo sé, señora. El reloj tiene una historia que yo no sé contar. Fernanda sintió un escalofrío en la espalda. La expresión del joven decía más que sus palabras. Sabía lo que el reloj representaba, o al menos sabía de dónde venía, pero no estaba dispuesto a revelarlo todo. Había algo más en juego. Algo más profundo. Necesito saber, repitió Fernanda, ahora con más firmeza, su voz quebrándose un poco, como si el peso de lo que estaba a punto de descubrir fuera casi insoportable. ¿Dónde lo encontraste? El joven la miró, dudó una vez más, y luego, con una expresión cargada de culpa, murmuró. Joven, yo, no sé si le gustará escuchar esto. Pero, encontré este reloj en una casa vieja, en las afueras de la ciudad. Una casa que estaba abandonada. Tenía una puerta cerrada, un ático. Fue allí donde lo encontré. Debes entender, continuó, más bajo, este reloj no es solo un reloj. Está relacionado con una historia muy antigua. Algo que nadie quiere recordar. La mente de Fernanda giró. Una casa vieja, un ático cerrado, una historia antigua. Las palabras del joven eran como piezas de un rompecabezas que no lograba encajar completamente. Pero algo estaba sucediendo. Algo que la conectaba directamente a ese lugar, a esa historia. Y ahora, más que nunca, lo sabía, la respuesta estaba en esa casa. Sabía a dónde tenía que ir. Allí era donde su pasado y su futuro se cruzarían. Y no había vuelta atrás. La casa estaba allí, frente a ella, como una cicatriz en el paisaje. La fachada envejecida y los vidrios rotos en las ventanas no eran nada comparados con la sensación de abandono profundo que flotaba sobre el lugar. Todo a su alrededor estaba envuelto en largas y aterradoras sombras. El cielo ya comenzaba a perder su color azul, dando paso a un gris amenazante, como si el propio universo se estuviera preparando para ser testigo de algo importante. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, el aire gélido de dentro de la casa pareció devorar a Fernanda, como si fuera recibida por algo mucho más grande que el simple espacio físico. El interior de la casa estaba en total desorden. El olor a moho, madera vieja y humedad se mezclaba con el sonido de algo, tal vez el eco de pasos de otros tiempos que se hacía presente en las paredes, donde el tiempo parecía haberse detenido. Fernanda miró a su alrededor, tratando de orientarse. Todo allí tenía un toque de abandono absoluto, pero también había algo familiar, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Era como si ya hubiera estado allí antes, o tal vez siempre hubiera pertenecido a ese lugar, sin saberlo. Cada paso que daba parecía llevarla más profundo en un laberinto de recuerdos que no quería revivir. La casa, a pesar de no tener a nadie físicamente allí, parecía estar llena de presencias. El silencio era denso, casi palpable. Pero, a medida que avanzaba por el pasillo estrecho, la sensación de urgencia fue creciendo. Algo la llamaba, algo que ella sabía que estaba allí. No era solo el reloj. Era algo más. Algo que la había seguido desde el momento en que lo encontró. Llegó a la escalera, el pasamanos cubierto de polvo, con marcas de alguien que había sido tocado por manos que no estaban allí desde hacía mucho tiempo. Subió con cuidado, los peldaños crujían bajo sus pies. En la cima de la escalera, una puerta cerrada. El ático. La puerta cerrada. Fernanda sintió una oleada de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Ya sabía lo que estaba detrás de esa puerta. La llave estaba en su mano. Era como si todo hubiera sido orquestado para que ella llegara allí, en ese momento exacto. Como si fuera la única persona capaz de desbloquear el secreto que estaba atrapado en ese ático. Dentro, el ático estaba completamente oscuro, excepto por la luz tenue que se filtraba por las grietas en las paredes y el techo. Un ambiente cerrado, opresivo, pero también cargado de una expectativa enfermiza. El aire allí estaba aún más pesado, como si la presencia de algo antiguo, algo perdido, estuviera esperando para ser finalmente liberado. Fernanda no dudó. Encendió una linterna, y la luz cortó la oscuridad, revelando una serie de cajas antiguas apiladas en un rincón. Lo que buscaba estaba allí, estaba esperando por ella.
Lo sabía, como si tuviera una conexión con ese lugar, con ese instante. Y entonces, lo vio. No era el reloj, pero sí algo mucho más extraño. Una caja de madera, con detalles tallados, con símbolos que no podía reconocer, pero que de alguna manera parecían llamarla. Era como si el objeto hubiera sido hecho específicamente para ella, para su mano, para su toque. Dentro de la caja, había un conjunto de cartas amarillentas por el tiempo. Cada una de ellas tenía algo escrito, pero los símbolos eran extraños, casi místicos, y estaban en un idioma que Fernanda no reconocía, pero, al mismo tiempo, sabía de memoria. Algo dentro de ella, algo profundo, ya había leído esas palabras antes. El significado estaba allí, esperando, pero aún no podía comprenderlo completamente. Cuando tocó las cartas, un sonido estridente cortó el aire. El reloj. El reloj de vuelta. La caja vibró. El reloj parecía responder al toque de Fernanda, como si se estuviera reconectando con algo perdido en el tiempo. Las cartas se movieron solas, deslizándose unas sobre otras, como si fueran atraídas por una fuerza que ella no podía ver, pero que estaba allí, a su alrededor. Y entonces, apareció una palabra en la carta superior, escrita con una caligrafía antigua, una caligrafía que no conocía, pero que, en ese momento, supo. Paulo. Era él. El nombre que había perseguido a Fernanda por tanto tiempo, como una sombra que no podía alejar. Pero ahora, en ese ático oscuro, con la caja de madera abierta frente a ella, todo comenzaba a tener sentido. El reloj, el joven, la casa, todo se entrelazaba en una historia que finalmente empezaba a entender. Pero una duda flotaba sobre ella: ¿quién era realmente Paulo? La respuesta estaba allí, en las cartas, en el reloj, en el pasado que aún necesitaba desvelar. Y al tocar ese nombre, al leer ese símbolo, algo en el aire parecía cambiar. Fernanda sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor misterio de su vida. La primera carta que había visto, ahora iluminada por la linterna temblorosa en su mano, era una carta de despedida. No había duda. Las palabras estaban marcadas por un dolor inmenso, una angustia profunda que atravesaba cada sílaba, pero también había un toque de desesperación, algo que hacía que Fernanda sintiera una conexión con el autor. Cada letra parecía escrita por alguien que sabía que estaba perdiendo algo, tal vez todo. Leyó. Ya no puedo esperar más. El tiempo es mi único enemigo. Me roba el alma y me ata a este lugar. Sé lo que debe hacerse, pero el miedo me consume. Cada segundo que pasa es un segundo menos para lo que está por venir. La carta parecía haber sido escrita por Paulo, pero había algo en ella que no encajaba. La escritura temblorosa, el miedo que brotaba de las palabras, como si ese Paulo no fuera quien ella pensaba que era. El nombre de alguien perdido, alguien que ya había sido marcado por la casa y por el tiempo. Fernanda dio vuelta a otra carta, y entonces algo aún más extraño ocurrió: las palabras comenzaron a cambiar ante sus ojos. Lo que antes parecía ser una escritura regular ahora se distorsionaba, como si el mismo papel estuviera reescribiendo la historia que ella conocía. El tiempo es el vínculo que une todo, y ahora que estoy atrapado entre él, puedo finalmente entender. Todo fue planeado para que yo fuera la clave, el vínculo entre los mundos. Soy tanto la víctima como el carcelero. Estoy perdido en el ciclo, pero sé que vendrás, Fernanda. El choque fue instantáneo. Fernanda sintió la hoja de la revelación atravesar su mente con una claridad aterradora. Ella era la clave. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Cómo podía ser ella la solución y la causa al mismo tiempo? El nombre Paulo ahora tomaba una forma más oscura, más siniestra. Ya no era solo el nombre de un joven perdido. Era el nombre de algo que había estado esperando el momento adecuado para revelarse. Fernanda sintió que el aire a su alrededor comenzaba a transformarse. No solo el tiempo estaba cambiando, sino también el espacio, como si las propias paredes de la casa comenzaran a distorsionarse, a girar alrededor de ella. Lo que había comenzado como un misterio sobre un simple objeto, una simple casa, ahora parecía ser algo mucho mayor, algo que desafiaba las leyes de la realidad. La carta que ahora sostenía no era ya solo una hoja de papel. Parecía viva, palpitando en las manos de Fernanda.
Y, entonces, los símbolos que antes eran incomprensibles comenzaron a organizarse, tomando forma. Ya no era solo un mensaje confuso de alguien perdido en el tiempo, que era una advertencia. Paulo ya no es lo que era. Fue transformado. El reloj no es solo una pieza de metal y engranajes, sino el núcleo de una prisión. Y la llave siempre fuiste tú, Fernanda. Eres el vínculo entre los mundos, entre lo que fue y lo que está por venir. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ya no podía discernir que era real. Las cartas ya no solo estaban siendo leídas, estaban hablándole, moldeando su percepción de la realidad, convirtiéndola en parte de la historia que estaba a punto de desarrollarse. La casa parecía tragarse todo a su alrededor, y el reloj parecía volverse más pesado, más insistente. Era Paulo. Pero ahora, él no era solo una persona. Era algo más. Algo que trasciende la muerte, el tiempo, y tal vez hasta la misma casa. Era como si la casa fuera una prisión que había sido construida a su alrededor, y él ya no era lo que parecía ser. Y entonces, con un crujido, la última carta se volteó en la pila. Esa carta estaba sellada, con un antiguo sello que Fernanda reconoció. No era solo un sello de cera, era un símbolo que conocía de su propio pasado. La elección está frente a ti, Fernanda. El reloj nunca parará, y las sombras nunca se disiparán, a menos que hagas lo correcto. El mensaje estaba claro. Ella tenía una decisión que tomar. Pero ¿cuál era la decisión correcta? Y, aún más importante, ¿cuál era la decisión equivocada? Se giró, mirando las sombras de la casa, ahora más densas que nunca. Y, antes de que pudiera hacer más preguntas, una sensación de ligereza la invadió. Como si todo estuviera a punto de resolverse. Como si el destino mismo, finalmente, se estuviera revelando. Y entonces, un último golpeteo. El reloj. El nombre de Paulo, ahora como una sentencia, llenando el espacio a su alrededor. Ahora, Fernanda sabía lo que debía hacer. Pero la verdadera pregunta era, ¿lo lograría hacer? Fernanda ya no podía ignorar la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia el reloj, como si los engranajes que lo mantenían en movimiento estuvieran, de alguna manera, conectados con ella. El sello de la carta que acababa de abrir, ese símbolo familiar, seguía ardiendo en su mente, una marca imborrable en su alma. Algo de su pasado que ya no quería recordar. Algo que había olvidado. Algo que, sin embargo, estaba más vivo que nunca. La decisión que debía tomar ya no se trataba solo de salvar o perder. Era sobre enfrentar lo que había intentado olvidar, lo que había intentado esconder. La llave estaba allí, en su mano, pero no sabía exactamente qué puerta abriría al girarla. El reloj, ahora detenido frente a ella, con sus engranajes bailando en el silencio, parecía palpitar con vida propia. Su sonido, un latido constante y resonante, retumbaba más fuerte que nunca. Con cada tic, parecía que el propio tiempo se estaba desplegando en un nuevo ciclo, reconstruyéndose ante ella. Con un suspiro, Fernanda se acercó al reloj, sus dedos aún temblando ligeramente, como si la energía de la casa estuviera siendo absorbida por su piel. Sabía que, al tocar el reloj, no solo estaba manipulando un objeto viejo e inofensivo, sino abriendo un portal hacia algo mucho mayor. Algo irreversible. Dudó por un momento, pero algo dentro de ella, una fuerza extraña e innegable, la empujó a avanzar. Era como si la propia casa la estuviera forzando a actuar. Con los dedos firmes, giró la llave. El sonido de los engranajes dentro del reloj parecía ajustarse, un leve crujido, seguido de un susurro, casi inaudible. Y entonces, el reloj, finalmente, comenzó a funcionar. Pero no de la manera que ella había imaginado. La aguja no siguió su movimiento habitual, sino que comenzó a moverse hacia el pasado. En ese momento, las paredes a su alrededor empezaron a distorsionarse. No solo las paredes, sino el espacio mismo. El techo se curvaba, el suelo parecía fluir como agua. Las sombras ya no se limitaban a la oscuridad, sino que cobraban vida, extendiéndose, arrastrándose, como si se retorcieran bajo una capa invisible. Y, en medio de todo esto, apareció una figura. La figura era familiar y extraña al mismo tiempo, como un reflejo de algo que ella ya había visto,
pero que no podía recordar. El rostro estaba oscurecido, las líneas distorsionadas, pero los ojos, esos ojos, brillaban intensamente, como si estuvieran viendo a través de ella. Y fue en ese instante que Fernanda supo, con un escalofrío que recorrió su espina dorsal, que esa figura era Paulo. Pero Paulo ya no era el hombre que ella conocía. Estaba cambiado, transformado, como una entidad que habitaba entre el tiempo y la sombra. Su cuerpo parecía disolverse, como si el propio tiempo lo hubiera consumido, dejando solo una presencia vaga, una reminiscencia de algo que alguna vez fue humano. La voz de Paulo, o lo que quedaba de ella, resonó por la sala. Fernanda, finalmente llegaste. El reloj nunca se detuvo. Y ahora, debes decidir. Ya lo sabías. Siempre supiste que este momento llegaría. El ciclo debe ser roto, o continuará, eternamente, repitiéndose. La figura se acercó, sus pasos haciendo temblar el suelo con cada movimiento. Fernanda sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si el propio espacio a su alrededor se estuviera comprimiendo, cerrándose, apretando su alma. Con cada paso, sentía que la línea entre lo real y lo irreal se desvanecía. ¿Qué harás, Fernanda? ¿Seguirás huyendo de tu pasado, o aceptarás lo que eres? El tiempo nunca será el mismo, pero tienes el poder de cambiar el curso. Y entonces, la figura de Paulo se disolvió en una niebla oscura, sus palabras aún resonando en las paredes de la casa. El sonido del reloj continuó retumbando, pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, la sensación de que el espacio se había convertido en un agujero negro de posibilidades infinitas. Fernanda miró la pila de cartas, las palabras finalmente cobrando sentido en su mente. El tiempo estaba en sus manos, pero la verdadera elección no era sobre volver atrás o avanzar. Era sobre entender lo que realmente era. Tú eres la llave, Fernanda. Y con eso, las sombras a su alrededor comenzaron a reunirse, formando una espiral, arrastrándola hacia adentro. Sintió una fuerza irresistible tirando de ella. Pero, al mismo tiempo, sabía que ahora, más que nunca, tenía el poder de decidir. El reloj se detuvo. Y la única pregunta que quedaba, la única pregunta, era, ¿tomaría el control? ¿Qué era real y qué era ilusión? Fernanda ya no lo sabía, y esa duda se extendía, como una niebla espesa, oscureciendo cualquier intento de encontrar una salida clara. Pero en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a encenderse, una fuerza, un vestigio de la mujer que había sido, antes de perderse en los laberintos del tiempo y el dolor. Algo que había sido enterrado, pero que ahora, finalmente, se erguía. Sabía que el tiempo no podía ser borrado. Ya no. Las decisiones tomadas no podían deshacerse. El ciclo, el reloj, lo que fuera, no la dejaría en paz. Pero el poder de elegir, eso sí estaba a su alcance. Con una respiración profunda, Fernanda dio el primer paso. El suelo bajo sus pies se dio ligeramente, como si se estuviera ajustando a su movimiento. Miró las cartas, esas palabras tan desconcertantes, y, en un impulso casi instintivo, tomó la última carta de la pila. La carta que aún no había leído. Su mano temblaba, pero sabía que debía hacerlo. Sabía que la respuesta estaba ahí, entre esas palabras. La carta estaba fría, casi helada al tacto, como si hubiera absorbido toda la soledad y el miedo que había sentido hasta ese momento. La volteó, con los ojos fijos en lo que estaba escrito, y, mientras leía, las palabras se desplegaban en su mente de una forma casi visceral. Ya no era un simple texto. Eran instrucciones. Direcciones. La elección está en tus manos, Fernanda. Tienes el poder de romper el ciclo. Pero para eso, debes sacrificar algo querido. Algo que temes perder. Lo que elijas será irreversible. Se congeló. La sensación de frío, el peso de las palabras, la gravedad de la decisión que estaba a punto de tomar, todo eso se fusionó en un solo instante. Algo querido. Algo que temía perder. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Qué tendría que dejar atrás para interrumpir la repetición del tiempo, para romper el ciclo que la aprisionaba? El sonido del viento volvió, pero ahora era diferente. Ya no había eco lejano de las sombras.
Era un viento fuerte, implacable, que parecía forzar a Fernanda a mirar lo que tenía enfrente. Y entonces, un resplandor tenue, casi imperceptible, iluminó el centro de la sala. El resplandor parecía venir del propio reloj. El metal reluciente, ahora completamente detenido, reflejaba una luz tenue, y algo parecía moverse dentro de él. No sabía qué era, pero su intuición la guió hasta él. Se arrodilló ante el reloj, su mano extendida, tocando el vidrio con delicadeza. La aguja del tiempo estaba congelada, pero, de alguna manera, ese gesto hizo que el engranaje volviera a moverse. El reloj, como si reconociera su presencia, comenzó a emitir un sonido bajo, casi inaudible. No el sonido habitual del tic-tac, sino algo más profundo, más antiguo. Los engranajes comenzaron a girar lentamente, y, conforme la aguja se movía, la sala parecía distorsionarse aún más. Como si el espacio mismo alrededor de ella se estuviera desintegrando. Entonces, lo vio. En las paredes, en las sombras, en todos los rincones de la sala, las imágenes comenzaron a formarse. Fragmentos de su propio pasado. De su infancia, de momentos que había enterrado tan profundamente que ni siquiera imaginaba que regresarían. Imágenes de felicidad, de dolor, de elecciones que no entendía. Y, entre esos fragmentos, una presencia. Una sombra familiar. Paulo. Estaba allí, ya no como una figura distorsionada, sino como un hombre de carne y hueso. Miró directamente a ella, con sus ojos fijos, como si fuera el único ser en el universo que la entendiera. Su voz, profunda, resonó por la sala, pero ahora ya no había distorsiones. Fernanda, ¿qué vas a hacer? La sensación de que todo el espacio se comprimía aumentó. Las imágenes, las sombras, la presencia de Paulo, todo parecía converger en un solo punto. El reloj, el portal, la llave, todo estaba en el centro de su elección. Miró la carta en su mano. El peso de su significado ahora era innegable. Una elección irreversible. Perder algo querido. Pero ya no estaba sola. Lo sabía. La presencia de Paulo a su lado parecía intensificarse, pero ahora era diferente, ya no la atormentaba, sino que se presentaba como un reflejo de sus propias memorias, de sus propias decisiones. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo la gravedad de la situación. Pero dentro de ella, una certeza comenzó a formarse. Ya no se trataba de volver o avanzar. Ya no se trataba de huir del pasado ni de destruir el futuro. Era sobre enfrentarse, finalmente. Aceptar quién era y lo que se convertiría, ya no como víctima de las circunstancias, sino como la creadora de su propio destino. Abrió los ojos, y, con la decisión tomada, extendió la mano hacia el centro del reloj. Y en ese momento, el reloj finalmente se detuvo otra vez. Para siempre. Ahora, el único sonido que quedaba era el de su respiración, mientras esperaba lo que vendría a continuación.